La conductividad térmica es un fenómeno físico que está asociado a la razón del calor para poder ser propagado por un material por unidad de área por unidad de gradiente de temperatura. Esta propiedad está muy relacionada con lo que es la energía cinética, puesto que al haber una mayor energía cinética, los átomos se empiezan a mover más los electrones y por tanto va a generar colisiones que van a propagar la energía cinética y por tanto va a haber un aumento de la temperatura. Su símbolo es el K y se puede calcular como K es igual a un tercio por la energía cinética por la velocidad promedio por el camino libre promedio. En los metales lo que se tiene es que se sabe que los metales están unidos por enlaces metálicos, en donde en los enlaces metálicos están los iones de los metales, ¿verdad? De los átomos, y una nube electrónica conformada por los electrones libres de dichos átomos. En este caso, cuando se tiene, por ejemplo, un metal y se le aplica una fuente de calor, los electrones que están cerca de esta fuente de calor empiezan a excitarse básicamente. Entonces lo que empieza a generar es que su energía cinética aumente, por tanto empiecen a moverse todavía más rápido que están ocurriendo anteriormente y eso genere pequeñas colisiones con átomos que tenían menos energía cinética, lo cual esto va a hacer aumentar la energía cinética de los átomos que estaban un poco más quietos y por tanto se da una propagación del calor. Ahora, en los no metales, la conductividad térmica se da básicamente por vibraciones en la red, conocida como fonones. En este caso, los fonones pueden chocar con otros fonones, con impurezas cristalinas, perdón, con defectos cristalinos, con impurezas y con las paredes del cristal. En los no metales, la velocidad promedio es independiente de la temperatura y es un valor constante. Ahora, cuando el no metal se lleva a una temperatura por encima de la temperatura de Debye, la capacidad calorífica se vuelve constante y las colisiones entre los fonones empiezan a aumentar, y esto básicamente va a estar relacionado con el camino libre promedio, puesto que al haber más colisiones, esto va a afectar directamente el camino libre promedio. La conductividad también en los no metales va a estar muy relacionada con la asimetría que presenta la curva de energía potencial interatómica. A una mayor capacidad, a una mayor asimetría en el material, básicamente van a haber mayores colisiones, tanto entre átomos, entre fotones, como con impurezas o con arreglos de la red cristalina. Entonces, al haber una mayor cantidad de choques, por así decirlo, va a haber una mayor cantidad de energía cinética y por tanto va a aumentar su capacidad calorífica, o sea, va a poder transmitir mejor el calor. Ahora, cuando se tienen temperaturas muy bajas o lo suficientemente bajas, básicamente lo que va a haber es que no va a haber una suficiente concentración de fonones, lo cual al no haber una suficiente concentración, tampoco va a haber suficientes choques y por tanto su capacidad calorífica va a bajar. Ahora, el camino libre que mencioné anteriormente, este va a ser determinado básicamente por la cantidad de fonones que haya y por los imperfectos que hayan en el material. Asimismo, esto también va a estar relacionado mucho con la simetría con la geometría que presente el cristal y también con su cristalinidad. Perdón. Por último, y como una conclusión y manera de cierre, es que básicamente la capacidad calorífica es muy dependiente del material en el que se está tratando, si es un metal, si es un metal, puesto que dependiendo de los tipos de enlace, básicamente esto va a determinar cómo se puede propagar la temperatura. Asimismo, también va a depender mucho del área transversal a la cual se esté aplicando el material y el largo, pues que por ejemplo un metal, si es un metal muy largo, tal vez la fuente de calor que se está aplicando no es lo suficientemente caliente, el calor no va a ser aplicado durante toda la orilla, sino que tal vez puede llegar hasta la mitad. Entonces también va a depender mucho del largo del material. Asimismo, también va a depender mucho del calor que se le esté aplicando y por tanto también de la diferencia de temperaturas que hayan entre la fuente de calor y el material.